Si has entrado a este vídeo, lo más seguro es que ya sepas todos los problemas que está teniendo Intel últimamente con los procesadores de 13ª y 14ª generación. Yo en este vídeo no voy a entrar en detalle con todos los problemas que están teniendo con el tema de los voltajes, pero sí que os voy a dejar varios vídeos en la descripción de varios canales en inglés donde detallan perfectamente cuáles son todos los problemas que ha tenido Intel durante estos últimos meses, el por qué sus acciones han caído un 40% en este último mes. Así que en este vídeo lo único que os voy a hacer es un resumen de todo lo que ha estado pasando y os voy a contar mi experiencia personal con un 13600K y una placa base de MSI. El resumen de todos los problemas que han estado habiendo últimamente es que básicamente todos los procesadores o casi todos los procesadores de Intel de la 13ª y 14ª generación, que son los que están basados en la arquitectura Raptor Lake, están experimentando problemas de fiabilidad a largo plazo, especialmente bajo cargas de trabajo intensas. Intel ha llegado a la causa raíz de este problema y está relacionado con algoritmos defectuosos del aumento de la frecuencia del procesador y con voltajes operativos excesivos, lo que provoca la degradación estructural de los procesadores. Intel está lanzando una nueva actualización del microcódigo ahora en agosto para abordar tanto los problemas de voltaje como los de aumento de frecuencia, aunque esta actualización solo va a prevenir futuros problemas, ya que los chips que ya estén dañados así se van a quedar. Todos los chips que ya estén dañados no tienen vuelta atrás, y la verdad es que esto me parece bastante trágico y muy malo para la marca y sobre todo para todos los consumidores de la marca. Realmente hay mucha gente afectada con este problema y el tema de estar tratando con garantías y demás tiene que ser muy tedioso. Entonces yo os voy a explicar mi experiencia personal con mi 13600K y con una placa base de MSI, y si nos fijamos en la página de la placa, básicamente yo tengo la Z790 Gaming Plus Wi-Fi, que yo personalmente no he tenido ningún problema con mi PC, lo tengo desde abril y ningún problema, y yo tengo ahora mismo esta versión de la BIOS, la versión H4, que es la última versión que no está en beta. Entonces lo que quiero hacer en este vídeo es enseñaros el rendimiento de mi procesador en Cinebench R24 con hardware monitor abierto para ver cuál es el rendimiento del procesador, pero también voy a instalar esta última actualización de beta, la versión H52, que si nos fijamos en la descripción pone que reemplaza los valores por defecto de MSI y pone los de Intel, y vamos a ver si esto es mejor o peor para el procesador y para el rendimiento. Entonces ahora mismo tengo la versión 4 con todos los valores por defecto excepto el XMP, que sí que está activo, pero todo lo demás del procesador está por defecto, está tal y como me vino con la placa base. Así que aquí tenemos Cinebench 2024 con el hardware monitor abierto y vamos a hacer una pasada, no voy a poner lo del test en 10 minutos, vamos a hacer solo una pasada para ver cuál es el voltaje que pilla el procesador, cuál es la temperatura máxima a la que se pone y también el consumo y el rendimiento. Como veis aquí ya he hecho una prueba anteriormente y está en 1296, y en la última review de Tech Power Up del 9700X estaba en 1322. Al final es una variación muy ligera y puede depender de factores externos como por ejemplo la propia placa, cómo trata el procesador. Así que aquí vamos a hacer la prueba con Cinebench 2024 y vamos a ver cuál es el rendimiento que nos ofrece. Perfecto, y como habéis visto en la prueba me ha dado unos 1000, no ha llegado a 1200 puntos porque estaba grabando la prueba y ahora he vuelto a hacerla y como veis me ha dado más puntuación que antes, me ha dado 1316 sin grabar. Por lo que bueno, al final el rendimiento es el esperado porque en la review de Tech Power Up del 9700X, en Cinebench 2024 a ellos les daba 1322, por lo que bueno, más o menos está todo ahí, así que funciona perfectamente. Entonces, ahora voy a hacer la actualización de la BIOS a como tiene que estar por defecto con Intel. Vamos a ver cómo se actualiza la BIOS, por si no lo sabéis, y veremos cuál es el rendimiento una vez hecha la actualización de la BIOS. Así que ahora toca reiniciar el PC y actualizar la BIOS. Perfecto, pues estamos aquí en la BIOS y como veis la versión la que os he enseñado antes, la H4, que es la de mediados de abril, y como veis si ahora le doy al apartado de la configuración, le doy a Save and Exit y le doy a restaurar los valores por defecto y le digo que sí, una vez intente guardar, lo único que ha hecho es deshabilitar el XMP, por lo que antes ya lo tenía absolutamente todo por defecto.
defecto. Así que esto le voy a decir que no y voy a volver a activar el XMP. Y ahora vamos a actualizar la BIOS, que la tengo ya en el USB que tengo conectado en el PC. Así que le damos a m.flash, le decimos que sí, que queremos entrar en el flash mode. Así que una vez se reinicia ya tenemos aquí el menú del mflash, así que le damos al USB y selecciono la última versión de la BIOS, que es la que he descargado anteriormente. Así que le damos a la versión de la BIOS y le decimos que sí, que quiero seleccionar este archivo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dejar que la BIOS se actualice, como veis, de la versión H.4 a la versión H.52. Así que ahora dejamos que se actualice y veremos cuáles son los valores por defecto que tiene esta BIOS en la placa. Y una vez ya se reinicia el PC, nos aparece lo siguiente. Tenemos la configuración por defecto de Intel, la configuración extrema de Intel y luego la configuración de MSI, que es lo que había anteriormente. Entonces aquí lo suyo realmente es seleccionar la versión por defecto de Intel, que esto luego se puede modificar más adelante, pero bueno, de todas formas es la que voy a seleccionar, que es la que tiene la potencia por defecto en 181 vatios, que es lo máximo de este procesador, que en mi caso es el 13600K. Así que dejo seleccionada esta y lo único que voy a hacer es activar el perfil XMP y ahora voy a reiniciar el PC para ver el rendimiento en Cinebench R24. Y una vez ya hemos reiniciado el PC, ya podéis ver una cosa que salta bastante a la vista, sin pasar Cinebench ni nada. Como veis, este es el voltaje del procesador y está a 1,43 voltios. Esto es una absoluta locura, no tiene ningún tipo de sentido. Antes estaba a 1,2, 1,3, que es donde tiene que estar, y ahora está a 1,43. Y como veis, ha puesto el máximo de potencia cargando el PC a 320. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Si le damos aquí a CPU multicore, vamos a ver cómo se pone esto, pero vamos, es que, o sea, teóricamente ahora está cargado lo por defecto de Intel, ¿vale? Y claro, que esto se ponga así, pues no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ahora está haciendo las pruebas, como veis, el procesador 90 grados, 97, 100, como veis ya directamente picando los 100 grados. Como veis, la potencia 169, estaba antes en 170, picando los 100 grados todo el rato. Evidentemente la frecuencia de reloj más baja para evitar el tema del sobrecalentamiento del procesador y tal, pero como veis no tiene ningún tipo de sentido. Antes, sin hacer nada, estaba a 1,45 voltios y ahora está a 1,24. No tiene ningún tipo de sentido, porque cuando no está trabajando le da más voltaje que cuando está trabajando, y porque la temperatura está tan alta. Como veis, la frecuencia cada vez está más baja para evitar problemas, para evitar que el procesador se queme básicamente. Entonces bueno, esto lo voy a parar directamente porque no tiene ningún tipo de sentido. Entonces bueno, aquí veis un ejemplo de cuál es exactamente el problema de Intel. Yo ahora evidentemente voy a volver a entrar a la BIOS y voy a dejar como estaba antes con la configuración de MSI. Y nada, ahora también, o sea, ahora reiniciar el PC y os enseñaré exactamente cuál es el problema con el tema de las opciones por defecto de Intel. Pero vamos, que Intel solo con este ejemplo, esto ya lleva pasando unos cuantos meses y yo no tengo ningún problema porque yo estaba trabajando como antes con la configuración de antes, pero claro, hay gente que no, hay gente que lo tenía como esto y básicamente pues han estado teniendo problemas de estabilidad con el procesador debido a esto que hemos visto ahora. Entonces nada, yo ahora voy a reiniciar, voy a dejarlo como estaba antes, os voy a enseñar exactamente cuál es el problema, cómo arreglarlo al menos en una placa de MSI, y ahora ya cuando haga esto volveré a pasar Cinebench para ver que está todo como tiene que estar, y hablaré un poco también sobre mis próximas recomendaciones en el canal. Hago presupuestos de todos los tipos y claro, recomendar procesadores que funcionan así pues no tiene mucho sentido. Yo que sé perfectamente cómo funciona un ordenador, soy informático, sé tocar estas cosas, yo no he tenido ningún problema, pero claro, puede haber mucha gente que sí. Entonces claro, para la gran mayoría tener un procesador como esto tiene algún tipo de sentido, pues ahora mismo no. Entonces ahora voy a reiniciar, vamos a ver qué es lo que modifico en la BIOS y vamos a ver si funciona realmente o no. Ya estamos aquí en la BIOS y aquí realmente la opción más sencilla es volver a bajar de la versión H52 a la versión H4, que era con la que no estaba teniendo ningún tipo de problema con el procesador. Pero os voy a enseñar cómo volver a poner la configuración como estaba antes. Así que nos vamos a la configuración avanzada, nos vamos a OC y aquí en CPU Cooler Tuning básicamente lo volvemos a dejar como estaba en MSI Unlimited Settings. Esto le decimos, aquí saltará un aviso, pero bueno, los problemas de estabilidad lo estamos teniendo como con lo por defecto de Intel, así que aquí ningún tipo de problema, le decimos que sí. Y ahora nos vamos a la configuración de CPU avanzada y aquí, como veis, es uno de los problemas que el Light Load se había puesto automáticamente en modo 22. Aquí el Light Load en manual debería estar más o menos en modo 9. Así que ¿por qué? Esto no sé si es culpa de MSI o de Intel, ¿por qué el Light Load estaba puesto en modo 22? Cuando no tiene ningún tipo de sentido y tendría que estar, como digo, en modo 9. Como digo, el CPU Light Load básicamente es este valor, cuanto más alto, más potencia y más voltaje, si no estoy equivocado, le mete al procesador. Y yo siempre he funcionado perfectamente en modo 9. Sí que hay gente que en modo 12 también le funciona bien, sobre todo si tiene
tiene una líquida, pero bueno, en mi caso, en modo 9 nunca me ha dado ningún tipo de problema y así es como estaba de forma automática en la BIOS anterior. Así que ahora, una vez hecho todo esto, ya le damos aquí arriba a la derecha a la X y guardamos los ajustes. Básicamente dejamos lo de MSI con las opciones sin límite, pero lo importante es que el Light Load lo tenemos puesto en modo 9. Así que ahora le decimos que sí, reiniciamos el PC y volveré a pasar el Cinebench. Ya estamos de vuelta en Cinebench con el Hardware Monitor abierto y la configuración que acabo de cambiar. Así que vamos a ver cuál es el rendimiento que nos ofrece para ver si con las dos opciones que he modificado ya se vuelve a como estaba antes o si no básicamente tendré que volver a descargar la BIOS anterior e instalarla y poner los valores por defecto que es con los que yo estaba trabajando anteriormente. Así que ahora vamos a pasar el Cinebench y vamos a ver cómo se comporta. Y una vez ya terminado, pues como veis ahora los valores tienen muchísimo más sentido. Como veis la temperatura máxima ha llegado a 95 grados, que es bastante calentorro, pero bueno, tened en cuenta que tengo un disipador por aire. El procesador puede trabajar perfectamente hasta los 100 grados, así que realmente en 95 estoy bien. Si hubiera tenido un PC muy enfocado en tareas de productividad y estuviera trabajando el procesador al 100% casi todo el rato, entonces sí que habría ido a por una líquida. Pero en mi caso realmente la potencia del procesador sobre todo la necesito cuando hago edición de vídeo, que no es constantemente. Así que realmente a estas temperaturas mi procesador no está siempre. Siempre está sobre los 60-70 grados, que es sobre todo cuando estoy jugando al Apex o a lo que sea. Y como veis, pues las frecuencias han estado constantemente en 5,089 GHz, que es donde tiene que estar, y la potencia máxima ha llegado a 173 vatios, que está bien. Es decir, y el voltaje máximo a 1,31, que está bien. Es decir, que cargando los por defectos de Intel, esto se iba de madre, se volvía completamente loco. Sin embargo, modificándolo a lo desbloqueado de MSI como máxima potencia, pero después ajustando el CPU Light Load al modo 9, todos los problemas han desaparecido. Y es como estaba antes con la BIOS. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo por defecto de Intel no funciona. Al menos en esta placa de MSI. No sé si en otras placas de MSI o en otras placas de otra marca funcionará mejor o peor. Pero en mi caso no funciona. Entonces, de este vídeo voy a hacer una segunda parte, ya cuando salga la actualización del microcódigo. Entonces, volveré a cargar los valores por defecto y a ver cómo funciona. Entonces, nada, esto es básicamente lo que quería probar. Y ahora quiero hablar un poco sobre el mercado de las CPUs, porque claro, este procesador ya habéis visto que funciona, pero claro, ¿te puede dar problemas en un futuro? Es posible, sobre todo si no sabes qué es lo que estás tocando. Porque claro, yo en mi caso sí que sé lo que estoy haciendo, pero claro, no todo el mundo sabe. Y al final, cuando tú tienes un producto, si tú lo dejas todo por defecto, te tiene que funcionar bien. Lo normal es que si tú tocas cosas sin saber o si tú estiras más de lo que deberías, es normal que tengas problemas. Pero por defecto, todo te tiene que venir bien. Y no es normal que yo cargando los valores por defecto de esta placa, se me pongan los voltajes y los valores de temperatura y demás, se me ponga por las nubes. No tiene ningún tipo de sentido y es por esto que voy a dejar de recomendar estos procesadores, tanto los de 13ª como los de la 14ª. De todas formas, los de la 14ª nunca los he recomendado porque era lo mismo que la 13ª, pero vamos, no os recomiendo comprar ninguno de estos procesadores. Entonces, ¿qué pasa? Hay varios vídeos en el canal, sobre todo los del PC perfecto, que recomiendo el 13600K. Pues tenéis varias opciones. Voy a poner por pantalla dos cosas. Primero, el PC Par Picker y voy a poner también la review del 9700X que ha hecho recientemente TechPowerUp para ver cuáles son los valores actualizados del rendimiento de diferentes procesadores. Entonces, nos vamos a fijar aquí en el apartado de renderizado, que más o menos para saber por dónde está el rendimiento de estos procesadores. Entonces vamos a ver el precio primero. El precio del 13600K. Vamos a fijarnos en el KF, que es el más barato, y lo tenemos en 230 euros. Voy a hacer la pantalla más grande para que se vea bien y como veis, 13600K, 233 euros. Entonces, ¿qué alternativa tenemos a este procesador? La más simple, 12600K. Este procesador, el 12600K, es uno de los mejores procesadores que tenemos hoy en día en el mercado. Lo tenemos a 175 euros la versión KF y la versión con gráficos integrados la tenemos por 25 euros más. Entonces, el tema, vamos a fijarnos en TechPowerUp el rendimiento de este procesador. Lo más importante, sobre todo, siempre suele ser en multitarea. Y si nos fijamos, tenemos
el 9700X en 1208 puntos, el 13600K en 1322, que hemos visto en las pruebas que he hecho antes que más o menos está bien el valor, está más o menos por ahí. Y si nos fijamos tenemos el 7700X en 1149 puntos, que es un poquito por debajo que el 9700X y bastante más por debajo que el 13600K. Y si luego nos fijamos el 12600K lo tenemos solo en 1000 puntos. Es decir, que el 13600K es más o menos un 30% más rápido. Entonces, el 12600K es buena CPU, sobre todo para un PC de gaming en el que quieras un poquito más de rendimiento que en un 12400F, que no sé si no está ni en la gráfica, pero bueno, el 12400F tendría que estar por aquí. Entonces, el 12600K es buena alternativa al 13600K, pero no ofrece el mismo rendimiento, sobre todo en multitarea. Entonces, la única opción viable es el 12700K, que si nos fijamos en PC Par Picker lo tenemos un poco más barato que el 13600K. Es decir, tenemos el 12700KF por 224 euros y el 13600K por 233. Entonces, es muy evidente que la opción a escoger hoy en día es este procesador, el 12700K. Por lo que ahora mismo coged todas las configuraciones que he hecho con el 13600K y sustituid el procesador por el 12700K. Ahora mismo me parece que es la mejor opción en términos de calidad-precio respecto al 13600K, porque no voy a recomendar ningún procesador de la 13ª y realmente de Intel solo estaba recomendando el 13600K. Así que en vez del 13600K, id a por 12700KF. Y esto sería todo. La verdad es que hacer este tipo de vídeos es una lástima porque no tiene ningún tipo de sentido que haya algo que no funciona o que dé muchos problemas a mucha gente. Hay mucha gente que está teniendo muchos problemas con los procesadores de 13ª y 14ª. Entonces, bueno, siempre hay alternativas. La alternativa que yo recomiendo si quieres mucho rendimiento en multitarea es el 12700K o 12700KF, que realmente por la poca diferencia de precio yo cogería el que tiene gráficos integrados para poder utilizar QuickSync, pero vamos, al final es una lástima el tener que estar así. Hay mucha gente afectada. Habéis visto los valores en bolsa de Intel, y si veis los vídeos que tenéis en la descripción tratando más en detalle el tema de Intel, pues veis que no tiene ningún tipo de sentido el estar así. Haré otra parte de este vídeo ya cuando salga la actualización del microcódigo para mi placa, porque hay algunas placas que sí que ha salido ya la versión del microcódigo, pero para la mía todavía no. Entonces, cuando salga la versión del microcódigo para mi placa, volveré a hacer la prueba con los valores por defecto y a ver si por una vez por todas ya lo que viene por defecto funciona. Entonces ya, si veo que funciona, entonces ya volveré a recomendar Intel de 13ª y de 14ª pues no, porque es lo mismo que la 13ª, lo he pasado de 50 euros más caro. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y si os interesa, haceos miembros del canal. Podéis hacer clic en el botón de unirse para ver cuáles son las ventajas que otorgo a mis miembros del canal. Y muchísimas gracias también a Erson Quezada por hacerte sub de diamante, que es el máximo apoyo para el canal, así que muchísimas gracias. Y nada más, espero que este vídeo os haya gustado. Si tenéis uno de estos procesadores, dejad en los comentarios si habéis tenido problemas, así que si no quieres perderte ninguna novedad, puedes suscribirte aquí a la derecha y a la izquierda te dejo un vídeo que seguramente será de tu interés, así que te veo ahí. Hasta ahora.